Este mes de marzo es el mes de la concientización de la endometriosis, una enfermedad que agobia a muchas mujeres que no tienen acceso a un diagnóstico que les permita tener un tratamiento oportuno. Por eso en la tarde de hoy estamos con la doctora Durley Maya, que nos va a aclarar mucho más acerca de este tema. Doctora, y realmente hay mucha desinformación en las redes y qué mejor que usted, que es experta, nos lo pueda aclarar. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Pues definitivamente la endometriosis es una enfermedad muy agobiante para adolescentes y para mujeres que les causa muchísimo dolor, tiene consecuencias por ausentismos escolares, ausentismos laborales, hay problemas de fertilidad, problemas en la sexualidad, problemas de pareja, entonces tiene muchísimas consecuencias y hay que hablarlo, hay que conocer la enfermedad. Bueno, entonces, doctora, ¿qué es la endometriosis? Bueno, Carlos, la endometriosis es una enfermedad crónica inflamatoria que depende de unas hormonas que son los estrógenos. Te voy a explicar. En esta enfermedad, el tejido endometrial que está dentro del útero, por alguna razón, hay varias teorías, se presenta fuera del útero. Puede ser en las trompas, puede ser en los ovarios, puede ser en el resto de la pelvis. Pero ese tejido responde a las hormonas, listo, y cada vez, en cada ciclo, cuando hay estímulo de los estrógenos sobre el endometrio, también lo hay sobre esas células que están fuera del útero. Y esas células también crecen, se inflaman, sangran y al sangrar producen esas adherencias pélvicas. Eso es realmente la endometriosis. Es una enfermedad inflamatoria crónica y además produce una sensibilización en los nervios de la pelvis y estas pacientes finalmente terminan con un dolor que se llama pues un dolor por sensibilización central al dolor. Qué tremendo, doctora. Y basándonos en esto, ¿cuántas mujeres sufren hoy en día de esta enfermedad? Pues mira, Carlos, la prevalencia de la enfermedad está entre el 8 y el 10%. O sea, se sabe que más o menos una de cada 10 mujeres va a sufrir endometriosis. Wow. Cuando las mujeres tienen problemas de fertilidad y se estudian para endometriosis, alrededor de un 68% se les encuentra endometriosis. Cuando tienen dolor pélvico crónico y se estudian para endometriosis, hasta un 75% de esas mujeres tienen endometriosis. Y un dato más, cuando se hacen laparoscopias en las adolescentes por dolores pélvicas, también se sabe que hasta un 60% de estas chicas tienen endometriosis. O sea que es una enfermedad con una prevalencia realmente elevada. Entonces, doctora, ¿cómo se da esta enfermedad? ¿Cómo surge esta enfermedad? Bueno, Carlos, la endometriosis tiene una fisiopatología compleja, hay varias teorías y se habla de que hay una interacción de varios factores, ¿cierto? Factores de la inmunorregulación, factores angiogénicos, factores hormonales, como una desregulación. Hay varias teorías y una de ellas es la famosa menstruación retrógrada, que habla de que cuando las mujeres menstruamos, ¿qué es la menstruación? La menstruación es la descamación del endometrio, ¿cierto? Normalmente durante el ciclo de una mujer, este endometrio va a crecer, yo les explico a las pacientes en la consulta, formando como un nidito, por si llega un óvulo fecundado, se pegue allí, se forme un bebé, y si no llega ese óvulo fecundado, se cae ese endometrio, esa es la Wow. menstruación. Entonces, pasa a veces que la gran mayoría de mujeres pueden o podemos tener menstruaciones retrógradas que cuando va a descamar y ese sangrado que se da en la cavidad endometrial sale por las trompas hacia la pelvis y puede llevar células endometriales que responderían porque el sistema inmunológico no las suprime, porque se da nueva vascularización de esas células, porque se logran agarrar, que esos pueden ser unos focos, pero también hay otras teorías un poquito más complejas, digamos que en general, como te digo, es la suma como de varios factores. El sistema inmune no está regulando bien, se da la producción de nuevos vasos y así es como la teoría que más se habla de la endometriosis. Bueno, doctora, ¿qué mujeres tienen más probabilidades de padecer esta enfermedad? Bueno, entonces se habla de algunos factores de riesgos como las chicas que tienen la primera menstruación antes de los 10 años, las chicas que tienen ciclos menstruales cortos, en especial la literatura habla de menores de 26 días, las mujeres con índice de masa corporal bajo, o sea, muy delgadas. Y hay un factor aquí muy importante y es el factor hereditario. Se sabe que una mujer que su mamá o su hermano, o sea, familiares de primer grado, sufren endometriosis, tiene 3 a 9 veces más posibilidades de padecer la Wow. enfermedad. Entonces ese factor familiar es bastante importante. Doctora, entonces, ¿por qué dicen que el diagnóstico se retrasa tanto? Sí, esto es tremendo. De hecho, se habla de que
En general, el diagnóstico se demora entre 4 y 11 años. Bueno, pues terrible, ¿no? Y Porque, en general esto se da, mira, porque es que la endometriosis tiene otros diagnósticos diferenciales, ¿cierto? No toda chica tampoco con dolor pélvico, con dolor por la menstruación, con la menstruación va a tener endometriosis, ¿sí? Entonces hay muchos diagnósticos diferenciales, cada paciente tiene síntomas diferentes. De todas las pacientes que tienen endometriosis hay múltiples síntomas de endometriosis. Lo otro es que hasta ahora no contábamos, o sea, no se le ha hecho mucha fuerza a diagnósticos no invasivos. Entonces, como te digo, antes se hablaba de que para hacer diagnóstico de endometriosis tenía que hacerse una laparoscopia. Entonces, obviamente todo eso va a hacer que se retrase el diagnóstico. Y realmente esto es lamentable porque esto hace que progrese la enfermedad y que esta paciente tenga más repercusiones físicas y emocionales. cuéntenos entonces, doctora, cómo se hace el diagnóstico. Bueno, entonces el diagnóstico de endometriosis, lo primero que hay que hacer es recopilar los síntomas de la paciente, ¿cierto? Es una consulta, una historia clínica completa y detallada, cómo son sus síntomas, cuál es la intensidad de sus síntomas. Estamos hablando en este caso de dolor con la menstruación, dolor con las relaciones sexuales, dolor al hacer chichi, al hacer popó o un dolor pélvico crónico que dure más de 6 meses. ¿Listo? Entonces, nosotros miramos cada uno de esos dolores, lo puntuamos, le decimos a la paciente qué tanto te duele. Bueno, hay varias escalas para puntuarlo. Y eso es la primera parte. Luego necesitamos hacer un examen físico completo que generalmente incluye un tacto vaginal y en ese examen físico vamos a hacer la evaluación también por compartimientos de la pelvis con el tacto vaginal, la palpación bimanual. Entonces palpamos el compartimiento anterior, el compartimiento medio y posterior. Yo sé que esto es muy técnico, pero en el tacto vaginal movemos, en palabras más, pues te cuento, movemos útero, tratamos de movilizar y de palpar los ovarios, mover vejiga y palpamos la parte posterior de la vagina que está en contacto con el recto. Todo esto nos va a hablar que si hay adherencias, que si hay masas, que si su útero está grande, los ovarios tienen alguna masa o encontrar algunas masas en el recto. ¿Listo? Esa es la segunda parte. Luego necesitamos una imagen diagnóstica, ¿sí? Antes en este paso la paciente necesitaba una laparoscopia para hacerse diagnóstico, pero hoy en día se sabe que por imagen, las imágenes tienen un muy buen rendimiento con una sensibilidad y especificidad alrededor del 80% para diagnosticar endometriosis, pero obviamente se necesita un entrenamiento, ¿cierto? Un entrenamiento para poder ver la endometriosis. Entonces estamos hablando de la ecografía transvaginal, mapeo de endometriosis profunda o la resonancia magnética. ¿Listo? El mapeo de endometriosis profunda es una ecografía que se hace de forma transvaginal y cuando no se puede transvaginal podemos utilizar la vía transrectal y vamos a hacer la misma evaluación que hicimos al examen físico por compartimiento, ¿cierto? Pero obviamente allí vamos a obtener las imágenes y podemos encontrar entonces los nódulos de endometriosis, saber dónde se localizan. Si nos quedan dudas, si hay partes que no logramos llegar con ecografía, podríamos complementarlo con una resonancia y esto sería suficiente para hacer diagnóstico de endometriosis, pero pilas, pilas porque no todas, no siempre, o sea, no el 100% de las veces se puede ver en ecografía. Incluso la ecografía y la resonancia tienen muy bajo rendimiento para endometriosis superficial. Listo, entonces la endometriosis superficial sí, solo la podemos diagnosticar con una laparoscopia, imagínate. Entonces, Wow. tienen buen rendimiento para endometriosis profunda, pero eso no quiere decir que no tenga endometriosis, puede tener endometriosis superficial y puede tener todos esos síntomas por la endometriosis superficial. Pero entonces, Carlos, como te estoy diciendo, en general en la literatura y a través de los años, el gold estándar, o sea, el estándar de oro para diagnóstico de endometriosis es la laparoscopia y en la laparoscopia tomar una biopsia y que el patólogo en el laboratorio diga esto sí es una Lo endometriosis. determine, sí. Exactamente. Ese es el gol estándar y lo que tratamos de hacer con las imágenes que son procedimientos no invasivos es acercarnos a ese diagnóstico, ¿cierto? Pero definitivamente pues el gol estándar seguirá siendo la laparoscopia diagnóstica con la toma de la biopsia del tejido de nódulos endometriósicos en la pelvis. Mejor dicho, doctora, es todo un proceso. Sabe que yo he escuchado Sí. que todo esto de la endometriosis de alguna u otra manera está relacionado al cáncer de cuello de útero. Ok, ¿Qué Carlos, tal? pero no está relacionado con el cáncer de útero ni del cuello del útero, pero sí tiene una relación o sí aumenta el riesgo más bien de cáncer de ovario. Se sabe que una paciente que sufre de endometriosis profunda o endometriomas ováricos tiene 2 a 3 veces más riesgo de tener un cáncer de ovario, Mm. principalmente el de células claras y el de células endometrioides.
Pero eso no quiere decir que todas las pacientes que tienen endometriosis vayan a tener cáncer de ovario, ni mucho menos. Realmente es muy pequeño el porcentaje, pero sí es un factor de riesgo, ¿cierto?, para hacer cáncer de ovario. Y aunque mucho se habla de esto y se sabe que la endometriosis tiene un comportamiento muy agresivo, porque incluso se puede expandir a órganos fuera de la pelvis, se ha encontrado endometriosis en diafragmas, en pleura, que es la capita que recubre los pulmones, puede ser muy agresiva, pero es diferente del cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que mata. Puede tener unos comportamientos que se puedan parecer, pero la endometriosis no es cáncer y solamente aumenta el cáncer de ovario, solamente se comporta como factor de riesgo para cáncer de ovario. No se ha visto que sea un factor de riesgo para otros tipos de cáncer. Y eso se presta para muchas confusiones. Total, total. Y Hay mujeres eso que piensan que eso reacciona realmente como un cáncer cuando realmente no es un cáncer. exactamente, no es un cáncer, sí es muy agresiva, tiene todas las consecuencias para una mujer físicas y emocionales, pero no es exactamente un cáncer. Qué tremendo. Doctora, entonces, ¿qué medicamentos se les pueden dar a las mujeres? Bueno, Carlos, entonces normalmente utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, el Mm. meloxicam para manejar el dolor, ¿vale? Y hacemos un tratamiento de base que es hormonal. Entonces allí podemos utilizar píldoras de solo progestina, píldoras como anticonceptivos orales combinados con un estrógeno y una progestina. También podemos usar un dispositivo intrauterino que libere la hormona que se necesita, que es una progestina, y hay otros tratamientos que dependiendo cada mujer, dependiendo si desea tener hijos o no tener hijos, se podrán dar. Otros tratamientos más avanzados son los inhibidores de la aromatasa, los agonistas de la GnRH, pero estos son tratamientos que se dan pues si no responde a lo inicial. Pero como te digo, Carlos, o sea, todo eso es muy individualizado, porque si una paciente tiene endometriosis pero quiere tener un bebé, pues yo no le puedo dar anticonceptivos orales, ¿sí me hago entender? Entonces todo tiene que ser muy individualizado. Y también existe el tratamiento quirúrgico que principalmente lo dejamos para esos casos que no responden al tratamiento médico. Por ejemplo, nosotros hacemos seguimiento con mapeo de endometriosis para ver los nódulos, si se estabilizaron, si disminuyeron de tamaño, porque hay estudios que muestran que los nódulos de endometriosis disminuyen alrededor del 20% su tamaño en más de 6 a 9 meses de tratamiento continuo. Entonces, se puede disminuir un poco el tamaño de sus nódulos. ¿Y cómo lo sabemos? Haciendo su ecografía de mapeo. Pero si la paciente no responde, si a pesar del tratamiento estos nódulos antes están creciendo o no se controla los síntomas de la paciente, podemos hacer manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico idealmente es por la paroscopia con la extracción de los nódulos de endometriosis. ¿Listo? En ese caso es supremamente importante también la imagen, tener la ecografía o tener la resonancia, porque va a guiar al cirujano y decirle, mire, es que por ecografía encontré que tiene un nódulo en el espacio, en algún espacio en especial pues de la pelvis, ¿cierto? Entonces ya el cirujano llega, además que hay endometriosis que nos compromete el colon, listo, el sigmoides pues que es una parte del intestino que nos compromete la vejiga, y eso lo vemos por imágenes. Entonces ya se planea la cirugía, se ve, entonces esta paciente tiene un nódulo en vejiga, tendremos que entrar con el urólogo a la cirugía. Esta paciente tiene un nódulo en el recto, tenemos que entrar con el coloproctólogo, listo, y se planea todo un equipo quirúrgico. Obviamente el que encabeza ese equipo es un ginecólogo, laparoscopista, experto en endometriosis, pero este sería pues ya como el último escalón de tratamiento. Y lastimosamente aquí, Carlos, te tengo que decir que algunas pacientes, a pesar de que se les hace el tratamiento quirúrgico, que se les extrae los nódulos de endometriosis, y a muchas de ellas se les extrae incluso el útero, no mejoran del todo el dolor. Y eso tiene que Para ver allá iba. sí, con el dolor en la endometriosis, que tiene muchas causas, ¿cierto? Tiene una causa inflamatoria, ¿cierto? Pero tiene una parte muy importante, y es que cuando hay endometriosis hay formación de nuevos vasos y los nervios de la pelvis se van volviendo mucho más sensibles. Entonces hay un síndrome de sensibilización de los nervios y los nervios ya quedan como hipersensibles, y a pesar de que vos lo operes y que le saque Aunque y le que saquen el útero, eso es qué muy, tremendo. muy, muy complejo. A pesar de que la pelvis queda limpia, sin nódulos de endometriosis, la paciente puede seguir con dolor. Entonces, el manejo de todas estas pacientes con endometriosis es multidisciplinario, porque vamos a necesitar también los especialistas en dolor, muy probablemente fisioterapia de piso pélvico, para que nos ayuden entre todos, podamos manejar el dolor de esta paciente y mejorar su calidad de vida. Bueno, doctora, y conversando acerca de todo esto me surgió una duda. ¿Desde qué edad una mujer puede empezar a padecer de esto y hasta qué edad?
más o menos? Bueno, y como les contaba, la endometriosis es una enfermedad que depende de estrógenos. ¿Listo? Y entonces la podemos presentar desde la adolescencia, unos pocos años después de que venga el periodo, si la paciente empieza a tener dolores muy intensos con la menstruación y otros dolores asociados, se pudiese sospechar endometriosis y se puede presentar hasta la menopausia. En menopausia se supone que debería mejorar porque ya no están los O estrógenos. sea, no es que desaparece en la menopausia. Podría tender a desaparecer porque la mujer ya no Ah, tiene sí. estrógenos, pues a menos que reciba terapia de reemplazo hormonal. Pero me interesa mucho ahí tocar lo de las adolescentes, porque es que una de las causas de retraso en el diagnóstico, que pronto no te lo dije ahorita, es que nos normalizamos mucho los dolores, ¿cierto? Entonces las adolescentes son partidas del dolor, faltan al colegio porque tienen dolor, todo el mundo le dice, ay, eso es lo normal, eso es por ser mujer. Si bien en las jovencitas y en todas las mujeres hay un diagnóstico diferencial con endometriosis, que es la dismenorrea primaria, que son esos cólicos con la menstruación, pero mejoran con antiinflamatorios o con el uso de anticonceptivos. En cambio, la endometriosis asocia otros síntomas, pues otro tipo de dolores, dolores fuera del periodo, y en general no mejoran tan fácil solo con los antiinflamatorios. Entonces allí tenemos que poner la lupa de a nuestras adolescentes no normalizarles el dolor, porque eso va a hacer que se retrase más el diagnóstico, y mientras más nos retrasamos, la enfermedad sigue progresando, sigue generando adherencias, afectando otros órganos y dañando la calidad de vida definitivamente. Doctor, ¿y se puede prevenir la endometriosis? Carlos, no. Hasta ahora no se sabe Tampoco. ninguna manera de prevenir la endometriosis. Lo que se ha optado es por dar más conocimiento, porque todos los médicos aprendamos sobre la enfermedad, porque eso nos lleva a hacer diagnósticos más tempranos, tratamientos oportunos, y eso vuelve más lenta la progresión de la enfermedad, pero prevenirla definitivamente no se puede. Doctora, muchísimas gracias de verdad por toda esta información que nos ayuda a concientizarnos a todos mucho más acerca de esta enfermedad tan grave que Sí. padecen las mujeres. Y pues quería preguntarle dónde se pueden las mujeres realizar este mapeo de endometriosis profundo. Claro que sí, Carlos. Aquí en Sede Mujer, donde estamos grabando, somos dos médicos entrenados en ecografía ginecológica avanzada y mapeo de endometriosis profunda, y las esperamos a todas para ayudarles a tener un diagnóstico oportuno, un tratamiento temprano y pues mejorar todos sus síntomas. Aquí hacemos desde la parte del diagnóstico, el tratamiento, el manejo, el seguimiento, entonces las esperamos a todas. Así que ya saben, las esperan aquí en Ser Mujer. Síganos por redes sociales y suscríbanse a YouTube.